Tenemos a la primera persona, tenemos una persona en Instagram y una persona en TikTok. Bueno, bienvenidos a este live que vamos a hacer con un gran amigo mío que tiene la especialidad de ser gastroenterólogo, pero de adultos. Él vive en Viña, en Valparaíso, Viña, atiende, trabaja. Es el doctor Ernesto Bachelet, excelente médico. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. La verdad que este es un programa que en realidad tiene un buen nombre, lo que, digamos, a la suerte de la olla. Tú eres la suerte de la Qué olla bueno, hoy qué día, bueno. tocaste tú. Yo pensé que me iba a tocar unos porotitos, una cazuelita o algo por el Después, estilo. más ratito. Bueno, pero como les digo, gracias por la invitación, Silvia. Bueno, como ella dijo, somos grandes amigos. La verdad que trabajamos juntos hace muchos años haciendo hartas charlas, cosas. muchas cosas. Y bueno, como dice Silvia, bueno, yo soy gastroenterólogo adulto. Ya por lo menos tengo más de 30 años Un poquito de más. especialidad. Más, dije más. Y trabajo obviamente en la quinta región. Así que Viña del Mar en realidad La lleva. es mi ciudad y la verdad que bueno, también es un gusto. Vengo también a Santiago habitualmente también por mi hijo, que también son médicos. Así que estamos más o menos ambientados en En la misma onda. en la misma onda. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, especialmente también por el tema que Sí, pues. por el cual me Eso invitaron. vamos a. ¿Ya? Silvia, Mira, introduce el tema. vamos a hablar hoy día de un bichito, de una bacteria que seguramente a ustedes les preocupa, les llama la atención, que se llama Helicobacter pylori. Lo tienen que haber escuchado, muchos de ustedes deben tener, les deben haber dicho una endoscopía o algo, le toman una biopsia, tiene Helicobacter pylori positivo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué influencia puede tener en nuestra vida, en nuestra salud gastrointestinal? Todo eso nos va a aclarar en esto. Entonces vamos a partir preguntándole qué es Helicobacter pylori. Bueno, primero, como dijo Silvia, es un bichito que en realidad es una bacteria, porque la verdad que los microorganismos son de distintos tipos, pueden ser bacterias, virus, hongos. Es una bacteria que habita en el estómago. El estómago en general es un espacio que es bastante hostil para casi todos los bichos que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, Hostil, significa que cuando llegan, se instalan rápidamente el ácido los echa, sí, ¿verdad? Los porque en mata, realidad qué sé yo. no es un lugar agradable para nadie, ninguna para bacteria. ninguna bacteria. ¿Y eso por qué lo digo? Porque en realidad para poder vivir en el estómago, esta bacteria tiene que ser muy resistente. Tiene que tener la capacidad de poder adaptarse a ese medio que en realidad Es muy ácido. muy ácido. Y por lo tanto, digamos, eso también lo hace especial cuando hablemos también del tratamiento, todo ese tipo de cosas. Esta es una bacteria que se descubrió hace ya por los años 80 más o menos, que fueron dos investigadores australianos, que de hecho es tan importante lo que hicieron, digamos, con el descubrimiento de esta bacteria, que ambos ganaron el premio Nobel. Así Claro. que es súper importante, digamos, ese momento. Es ¿Ya? importante recordar un poquito que esto es parte del... Después tú nos vas a contar lo que Sí. significa una úlcera gástrica, pero recuerden ustedes, los que son mayorcitos, años atrás, cuando tú tenías una úlcera, te decían, es puro estrés, váyase a la playa, váyase de vacaciones, y gracias a estos hombres Exacto. se definió que la úlcera era una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Bueno, eso que dice Silvia es tremendamente importante porque en realidad cambió el conocimiento que teníamos los médicos hasta ese minuto de la causa, digamos, de una úlcera. Tener una úlcera es sinónimo de estrés. Claro. Decíamos uno, estrés, aumento de la secreción gástrica y esa es la causa, digamos, y se trataba además solamente con antiácidos, recubridores, inhibidores, digamos, de la secreción de ácido. Cambió, pero absolutamente el paradigma de lo que era el diagnóstico y cómo se hacía una úlcera o una gastritis y digamos, no solamente el diagnóstico, sino que también el tratamiento posterior tratamiento. que pasó a Claro, ser... porque al considerarse Claro, infecciosa, se empezó a tratar, digamos, después con antibióticos. Entonces uno podía decir al principio, y yo me acuerdo en esa época, el mundo médico estaba un poco dividido, unos decían, ¿cómo es posible que una úlcera tenemos que estar tratándola, digamos, con antibióticos, Exacto. que a su vez también podían causar daño al estómago? ¿cómo ¿Ya? Súper podemos, importante. Ernesto, sospechar, una persona que no es médico, evidentemente, cómo puede empezar a sospechar, a pensar, y si tuviera Helicobacter pylori, y por qué no será Helicobacter pylori lo que tengo? ¿Cuáles son los síntomas que puede dar? A ver, primero voy a partir, digamos, del principio, porque en Eso. definitiva hay que considerar que prácticamente la mitad del mundo, del planeta, se considera
que esté infectado por esta bacteria. ¿Ya? Es Por eso decir, en algún momento se consideró que podía ser normal tenerla. exacto. Entonces, si uno piensa, digamos, que la mitad del planeta la tiene, obviamente no toda la mitad del planeta tiene síntomas. Voy por qué. Porque la verdad que la gran mayoría de los pacientes que es portador de esta bacteria, no tiene síntomas. Claro. ¿Ya? Es decir, es asintomático. Y de ahí la importancia después, ahí vamos a ver, digamos, la forma que podemos tener, digamos, de cómo adelantarnos, obviamente, a la aparición de alguna enfermedad asociada con esto. Ahora, cuando ya tiene síntomas, en realidad el camino que tiene esta bacteria, si uno lo divide en dos grandes grupos, hay un grupo en que produce gastritis, Inflamación de la mucosa. inflamación, que en definitiva, digamos, del estómago, del duodeno, que es la primera parte, digamos, porción del intestino, y a continuación de eso puede, si uno continúa con esa inflamación, aparecer, digamos, ya las úlceras, que pueden ser dentro del estómago o dentro del duodeno, que son la forma característica. En este primer grupo, cuando ya se instala o hay inflamación, obviamente ahí ya empiezan a aparecer síntomas, que son los síntomas en definitiva de la gastritis, o de la inflamación, o de la úlcera. Es decir, no tanto podemos decir que es el síntoma del helicobacter. Del helicobacter, ¿ya? sino que lo que está provocando el Exacto. helicobacter. Entonces ahí tenemos ya dolor abdominal, acidez, flatulencia, náusea, vómito, distensión, o sea, hay una serie de Y sintomatologías. cuando ya hay una úlcera, Claro, bueno, el frentón es mucho más intenso. De hecho, es más intenso, hay algunas características, por ejemplo, siempre se ha dicho que la úlcera, por ejemplo, calma un poco cuando uno consume algún alimento, si este alimento es un poquito más alcalino. Acuérdense que antiguamente también se trataban las úlceras con leche. Con leche. Exacto, leche, huevos, eran la forma en que se trataban hace más de 50 años. ¿Ya? Entonces, por eso digo que van apareciendo estos síntomas, pero fundamentalmente es porque el dolor probablemente se va haciendo más intenso. Empiezan a aparecer otros síntomas también, como te decía, náusea y también algo más importante, sangramientos también. Sangramiento. ¿Ya? Las hemorragias digestivas también pueden ser bastante frecuentes, no solamente con úlceras, sino que también una gastritis intensa también lo puede dar. Y ese es un camino, el camino, digamos, de la inflamación. Pero este camino de la inflamación también se puede desviar, que es el camino, digamos, más grave, y es la aparición, digamos, del cáncer. Y por eso es la importancia que se le ha dado, digamos, tanto al diagnóstico como a la erradicación, obviamente, del Helicobacter pylori. Porque si bien es cierto, no es que el porcentaje de cáncer sea demasiado alto, pero sí se sabe que es un factor importante, digamos, y está demostrado que es un que siempre van carcinógeno, juntos. van juntitos. Siempre van juntos. Exacto. Cuando hay un cáncer gástrico, siempre hay helicobacter. Está relacionado con el Helicobacter. Por eso, de hecho, la Organización Mundial de la Salud lo considera un carcinógeno, es decir, de tipo 1, es decir, realmente relacionado directamente con la enfermedad, no por otro camino. Entonces, ya ahí empiezan a aparecer sintomatología distinta. Seguimos hablando de los síntomas. Obviamente hay baja de peso, puede haber anemia, hay más náusea, pérdida de apetito, es decir, síntomas que a uno le hacen pensar en alarmas, es decir, claro. Esas lucecitas rojas que uno dice, bueno, algo más está pasando, no es una simple gastritis, algo por el estilo. Son como los dos caminos, digamos, más importantes. Oye, y aquí el reflujo gastroesofágico, que es tan frecuente, ¿tiene algo que ver? La verdad que se ha estudiado bastante y al parecer no. ¿Ya? Si bien es cierto, digamos en el estómago hay un aumento de la secreción gástrica, el reflujo no está directamente relacionado con la aparición del helicobacter. Incluso hay algunos estudios que han demostrado que el helicobacter a veces podría ser digamos, tener un efecto protector, digamos, de eso. El tema es que en la actualidad los médicos decimos no existe helicobacter bueno. Los pediatras, que no somos médicos, parece que somos veterinarios. No, pero los de adultos, perdón. Pero perdón, los de adultos. Porque los es otra pediatras cosa. no tratamos Exacto. al Helicobacter pylori cuando lo encontramos en una endoscopía, excepto que tenga realmente una úlcera un niño, una gastritis crónica activa o que alguno de sus padres
tenga un cáncer gástrico. Cáncer, exactamente. Bueno, de hecho te puedo complementar un poco más. En niños, de hecho, hay algunos estudiosos que dicen que en definitiva en la infancia, que es donde realmente se adquiere el Helicobacter, porque la verdad que de las formas digamos, de adquirirlo, lo que más se acepta que es en la infancia por su grupo más cercano, ¿ya? Es decir, por las caricias de la madre, los hermanos, los padres, porque obviamente el contacto, digamos, o la forma de contagio más habitual... Intrafamiliar. Intrafamiliar, por supuesto, sí, eso, pero es por, digamos, oral fecal, en definitiva, por la Porque falta de higiene. Fíjate que yo hice un estudio Ujú. hace hartos ¿Ya? años atrás, creo que fue el 2000. Fuimos a buscar Helicobacter pylori en los niños, Ok. asintomático, en los colegios, Ujú. y encontramos niños de 6 años con un 65% de infección por Helicobacter pylori. Imagínate. 65% quiere decir que cada 100 niños, 65 están infectados por Helicobacter pylori sin tener ningún síntoma Exacto. que requiriera llevarlo a hacer una y endoscopía eso, o algo. y eso es más o menos el mismo porcentaje que tiene la población chilena adulta. Si bien es cierto, eso ha ido bajando un poco, probablemente a lo mejor estamos más cercanos entre los 50 y 60, pero igual sigue siendo alto. Pero eso tiene que ver con la higiene Pero por ambiental supuesto, de hecho tiene que ver, o sea, ambiental tiene que ver mucho con la salubridad del país. del país. ¿Ya? Porque esto, digamos, y eso es muy claro determinarlo, porque en definitiva, si uno ve los países más desarrollados, en los porcentajes, por ejemplo, más bajos, curioso, digamos, los descubridores fueron australianos, que es el país que menos tiene, Claro. digamos, Helicobacter pylori. Pero si uno va de países, por ejemplo, Pero es como que Australia, acuérdate que uno de esos doctores se lo tomó y se infectó para Exactamente. poder... Está eso, ¿cómo fue eso? Exacto. Bueno, él quería, digamos, ver realmente si tenía alguna relación con la enfermedad, digamos, úlcero-péptica. Úlcero-péptica. Entonces, y eso fue lo que él realmente determinó. Y bueno, y por eso ganó, digamos, los Pero se ganó los premios infectó, Nobel. se comió los Exacto. Helicobacter pylori, se los tragó y se infectó. Qué raro. Así Sí, pues fue. así es la ciencia. Exacto, ¿ya? Pero gracias a eso ganó un Nobel. Sí, bueno, valió la pena. Pero bueno, lo importante es que obviamente uno lo ve, ves los países, por ejemplo, que tienen menos del 10% de su población, como son los países, digamos, como Australia, Nueva Zelanda. Son los nórdicos. Pero mira, en Europa anda alrededor como del 30-40%. Pero por ejemplo en África y en algunos países asiáticos llega al 90 y tanto por Claro. ciento. Por lo tanto es altísimo, digamos, Y tiene que ver porcentaje. entonces con el desarrollo y con Exacto. la limpieza del ambiente, de las De hecho, calles, de qué hecho, sé yo. bueno, lamentablemente es así, porque de hecho hay estudios, incluso en Chile, que uno ve, por ejemplo, las diferencias en los barrios que tienen, digamos, más acomodados, por así decirlo, que tienen es mejores muy sistemas, distinto, y es diferente. Porque es yo el diferente. estudio que hice Sí. fue en colegios Ujú. en la comuna de Peñalolén, Ok. que era un nivel socioeconómico medio bajo. ¿Te fijas? Entonces es mucho más representativo del país. Exacto. Eso Sí, que y es lo que más o menos la burbuja de acá. es el porcentaje más o menos de lo que se sabe como en Chile en general, Sí. que era cercano al 70%, que te digo, ha ido bajando porque obviamente igual el país ha ido mejorando Sí. en sus condiciones, digamos, de ambientales. higiene. Bueno, por eso que tenemos Obviamente. tanta alergia también. Por supuesto, empiezan a Así es. aparecer otras cosas. Claro, así es. ¿Ya? Pero es cierto lo que tú dices, así que obviamente se relaciona con eso. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si yo te digo, mira Ernesto, yo estoy teniendo muchas náuseas en la mañana, no tengo edad de embarazo, ¿ah? Si tú de repente como que tengo un malestar en la boca del estómago, ando como rara, Exacto. Me quiero hacer un diagnóstico a ver si tengo Sí. Helicobacter A pylori ver. o alguna otra cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a partir de una cosa. En este país, digamos, el Helicobacter tiene mucha importancia por la relación con el cáncer, cáncer Tenemos gástrico. harto cáncer Porque gástrico. nosotros en Chile tenemos mucho cáncer gástrico. Entonces tenemos que dividir un poco la población a la cual, digamos, tenemos que hacer el diagnóstico de diferentes maneras. Si esa misma persona, por ejemplo, que tú me cuentas con esos mismos síntomas, tiene más de 40 años, incluso un poquito menos podríamos decir, a esa paciente o a esa persona hay que hacerle endoscopía. Y a través de la endoscopía, tomar la biopsia, tomar la muestra, analizarla, que es un examen muy rápido, que es el test de ureasa, Sí. que mucha gente te dan ya el lo resultado al conoce tiro. y que te dan el resultado prácticamente en 5 minutos. ¿ya? Bueno, él es un experto en hacer ese tipo de endoscopía. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no se trata solamente de saber si tú tienes Helicobacter. Exacto.
Tú lo que tienes que saber es si ese Helicobacter te está provocando algún daño, ¿ya? Entonces, por eso que digo, hay que separar un poco las poblaciones. Uno siempre tiene que hacer un corte, digamos, y habitualmente lo hacemos a los 40 años, pero eso es relativo, porque si hay una persona con síntomas donde hay un probabilidad de cáncer gástrico, por ejemplo, esa persona tiene que hacerse la endoscopía mucho antes. Mucho antes. Exacto. Ahora, si hablamos así para todo el mundo En los hospitales, no es muy fácil no. obtenerla. De hecho, Y son habitualmente, caritas afuera. aunque afuera son caras, de hecho, entonces si uno piensa de que tener una hora para una endoscopía en el sistema público va entre 1 y 2 años, así es lamentablemente porque se le da prioridad, digamos, a otro tipo de enfermedades, pensar en los cánceres, todo, ¿eh? No puede ser. Pero si uno pensara, digamos, en la gente más joven, y eso también se habla, digamos, y si uno pensara en hacer solamente el diagnóstico del Helicobacter, si uno quiere hacer exámenes de poblaciones grandes, ya ahí podríamos plantear otros métodos. Queda en deposiciones, que es un examen también bastante sencillo, que es la búsqueda de antígenos, digamos, del Helicobacter en deposiciones. Y el otro, pero que también es muy sencillo, pero tampoco es barato, que es el llamado test de aliento. Bueno, así hice yo en niños. El test de aire expirado, ¿ya? Con carbono 13. Claro, pero no es barato. No es Ese barato el y tema. en niños sí sencillo. funciona, No, porque sí. no tiene, o sea, si los niños eran asintomáticos, ¿cómo le iba a hacer yo una Exacto. endoscopía? No, por supuesto, por eso digo, Imposible. en poblaciones jóvenes es Pero una cuando manera... tú querías hacer un estudio Sí. en el país, Exacto, sirve, es una buena forma. Pero en definitiva, si uno pudiera, la endoscopía es del adulto, y estamos hablando siempre Sí, del del adulto, adulto. ¿ya? Si uno pudiera, digamos, hacerla, es el ideal. ya. Y lo otro que también promueve nuestra sociedad, digamos, de endoscopía en Chile, es que idealmente la persona que por primera vez se hace una endoscopía debe hacerse un test de ureasa. Claro. O sea, La si primera- yo tengo la endoscopía absolutamente normal, no me encuentras nada, No importa. tengo Helicobacter positivo, Sí. igual me tengo que tratar. Por supuesto, porque en Chile además es obligatorio. Quizás eso no es, digamos, no hay consenso de que en otros países, digamos, sea lo mismo, ¿ya? Porque la verdad que no todos los países tenemos la misma realidad. Nosotros tenemos nuestra realidad que está enfocada fundamentalmente al cáncer gástrico. Por lo Prevención de tanto, cáncer gástrico. es prevención de eso, en definitiva. Por eso que en Chile el Ministerio de Salud lo incluyó dentro de las patologías GES. Por lo tanto, paciente que tenga Helicobacter pylori de la forma en que Después de los 18 que se años. haga el diagnóstico, debe tratarse Ya. en definitiva. Y ahora ¿Ya? vamos al Buen tratamiento. tratamiento, eso. ¿Cómo se trata? Porque yo me tuve que tratar ante una cirugía y te digo que es muy desagradable. ¿Cómo tratas el Helicobacter pylori? Bueno, como les dije, bueno, al principio ya dijimos algo. Obviamente es una bacteria, por lo tanto tenemos que tratarla con antibióticos. El tratamiento en realidad ha ido cambiando con el tiempo, se han usado diferentes antibióticos habitualmente y muchos esquemas distintos. El GES tiene un esquema que es el llamado la triple terapia, que incluye un inhibidor de la secreción de ácido, que nosotros llamamos inhibidores de la bomba de protones, que habitualmente lo que se incluye en Chile es el omeprazol. Pero si uno puede usa algo mejor como lansoprazol o esomeprazol. Sí, porque el omeprazol está Por cada eso día digo, más en desprestigio. Pero, claro, pero en ¿Por qué es la definitiva, bomba de protones? ¿eh? ¿Por qué es la bomba de protones? porque es, a ver, es, digamos, en general una bombita donde realmente se produce la secreción de ácido. En la mucosa del estómago. Claro, en el estómago. Entonces lo que hace este fármaco es inhibir esa bomba para que no se produzca el ácido. Ya. ¿Ya? Pero lo que pasa es que en el servicio público todavía se sigue usando omeprazol. Entonces, por eso lamentablemente, digamos, hay cosas que hemos tratado Que de hay hacer que- que me- distintas, hay que ir mejorar. cambiándola, exacto. Entonces, ¿por qué digo el servicio público tiene implementada la triterapia? Y la triterapia incluye 2 antibióticos que es amoxicilina y claritromicina. Pero lamentablemente existe alta resistencia a uno de esos antibióticos, que es la claritromicina. Y eso ha hecho que el porcentaje de erradicación en este minuto Baja. no supera ni siquiera el 70%. Uf. Y de hecho probablemente sea más bajo. Y realmente para que uno tenga un buen resultado, el porcentaje de erradicación tiene que ser sobre el 90 o 95%. Entonces, en el mundo lo que se está buscando, o que se ha buscado y se hace en definitiva,
es cambiar alguno de los antibióticos y aumentar, digamos, antibióticos. Y en este minuto lo que más uno debería usar es la cuadriterapia, que puede ser con 3 antibióticos o 2 ¿Y qué antibióticos. antibiótico han agregado? Distintos, por ejemplo, se puede agregar el metronidazol, se puede usar antibióticos antiguos como la tetraciclina, por ejemplo. Fíjate. ¿Sí? De hecho, los antibióticos antiguos muchas veces vuelven... Porque no tienen resistencia. Pues. Exactamente. Porque Entonces, la gente toma indiscriminadamente antibióticos. buen punto Digámoslo. eso. Pero lo que dices tú es muy cierto, porque uno empieza a usar antibióticos en forma indiscriminada y además mal usados. Mal usado. Porque mucha gente, digamos, ya una vez que se siente bien, deja de tomar los antibióticos y eso también provoca Y cuando están mucha más resfriados respuesta. toman amoxicilina. Además, ¿ya? Cosa que nunca le van a tratar con Claro, eso. entonces, por eso te decía, las cuadriterapias en realidad se asocian o 3 antibióticos más el omeprazol o esomeprazol, o pueden ser 2 antibióticos más el omeprazol, o también se le ha agregado Ya. el bismuto, Sí. que es la otra forma. Entonces, en Chile, la Sociedad Chilena de Gastroenterología, de alguna manera, está, digamos, conversando con el ministerio para poder cambiar Mejorar. y mejorar, digamos, esa terapia. Que de hecho hay que decir que es una terapia que dura 14 días. Sí. Eso también ha ido cambiando con el tiempo. Yo te digo porque hay gente que yo sé que de repente ha escuchado que lo usan por 10 días. O por una semana, o una se usó un tiempo. y eso es lo que se usaba antiguamente, Claro. pero no es lo que está aceptado. En la actualidad lo que se acepta es que son 14 días con cualquiera de estos regímenes, Perfecto. digamos que de medicamentos en general. Lo importante es que si nos encuentran Helicobacter pylori, con sintomatología o no, tenemos que tratarlo. Tiene que tratarse. Y que además está en el GES, por lo tanto, Exacto. va a tener un tratamiento Y eso sí o es sí de manera gratuita. Súper importante, ¿Verdad? ¿ya? Porque si tú no lo tienes, digamos, el paciente si quiere lo puede comprar si ellos quisieran, pero puede ir al consultorio, al hospital, y es obligatorio, Exacto. ¿ya? Es decir, el paciente va a tener, digamos, su tratamiento en forma gratuita. Ahora, tómate 3 antibióticos, po. ¿Qué te pasa? Imagínense que con uno ya, con un antibiótico de ellos, de los que yo conversaba, que son bastante fuertes, ya uno empieza a sentir síntomas Otros malestares. agregados, especialmente diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal también. Por eso que abandonan el tratamiento. Exacto. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, no solamente el hecho de que haya resistencia, sino que también la falta de tolerancia del paciente. Claro. Si el paciente no tolera los medicamentos, y eso es muy frecuente, deja los tratamientos, digamos, a medias. ¿Y hay algo que podamos hacer para disminuir estos Por supuesto síntomas? que sí. La verdad que, mira, siempre en medicina hay grupos que estudian ciertas patologías. En Helicobacter hay un grupo, digamos, europeo que se llama Maastricht y que siempre ha ido innovando en esto. Y dentro de sus últimas conferencias, ellos nos han dicho de que por lo menos la sintomatología asociada, digamos, de tanto del omeprazol o esomeprazol como de los antibióticos, los podemos mejorar a través de los llamados probióticos. Sí. ¿Ya? Aquí mis amigas, mis amigos saben que yo siempre les estoy hablando de probióticos, así que deben ya entender de qué se Exacto. trata. Lo que pasa es que... ¿Cualquier probiótico, no, perdona? la verdad Ya. que para cualquier enfermedad, no cualquier probiótico, digamos, importa. Eso es súper importante porque los probióticos, no todo lo que uno compra en farmacia y que le digan esto sirve para todo, eso en realidad no es así. No. Porque hay probióticos especiales para alergia, hay probióticos especiales para la parte respiratoria, hay probióticos especiales a lo mejor para la parte ginecológica, y en la parte, digamos, digestiva es lo mismo. Hay probióticos diferentes para el Helicobacter, hay otros diferentes también para intestino irritable, por poner otro ejemplo. Y por lo tanto eso es súper importante porque el tipo de bacteria que se usa es la que está estudiada para poder mejorar o manejar esos síntomas. Esos síntomas. Y esto ha ayudado de alguna manera a que estos pacientes puedan terminar en forma adecuada su tratamiento y obviamente eso automáticamente Claro. hace que mejore la respuesta, digamos, Sí. de erradicación. Claro, además ¿Ya? que se ha visto con algunos probióticos, 1 o 2, que Que aumenta mejora la tasa de erradicación. Exactamente. O sea, De hecho, siempre va a ser bueno Siempre. tomar un probiótico. ¿Desde cuándo? Mira, los probióticos se pueden empezar desde el momento incluso que uno empieza la terapia o antes incluso. O antes, ¿verdad? ¿Ya?
Porque, a ver, habitualmente estas personas, digamos, probablemente si estaban con algún trastorno digestivo, ya estaban tomando antes estos inhibidores que llamamos de esta bomba, que es el omeprazol, el esomeprazol, y estos medicamentos ya causan alguna alteración en mejoría. nuestra microbiota. Entonces, por eso digo que, de hecho, lo podemos preparar nuestro intestino, nuestro estómago, obviamente con estos probióticos, y hay cepas muy buenas, digamos, en ¿Qué general. cepas son las más A estudiadas? ver, en general, las más estudiadas, por ejemplo, están todo lo que tiene que ver con el Lactobacillus reuteri, que hay dos cepas, digamos, muy buenas. También Saccharomyces boulardii también se ha estudiado, pero hay dos cepas que son El del Lactobacillus reuteri con diferentes números. Exacto, y Uso eso necesito. la verdad que no importa, digamos, pero tiene un nombre y apellido y un número de cédula de identidad. Para poder Y identificarlo. ellos han demostrado fundamentalmente mejorar la sintomatología agregada y, como tú habías dicho también, le aumenta un grado más también del porcentaje de erradicación, que incluso algunos han llegado hasta un 10% más, ¿ya? Es decir, eso nos ¿Y esos deja dos probióticos vienen juntos? juntos, ¿ya? Digamos, BioGaia ha hecho, digamos, uno de ellos que son el GTI. bastante GTI, que tiene, digamos, viene BioGaia con ese apellido, que es el GTI, que es el que realmente funciona. Así lo podemos identificar. Exactamente, porque hay otros tipos también de las mismas cepas. Así que son, digamos, alternativas muy buenas como para poder mejorar justamente nuestras tasas de erradicación. Ojalá llegar, digamos, a más del 90%. Más del 90%, Exactamente, claro. ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos el tratamiento, tenemos que asegurarnos también después de que realmente la bacteria se haya eliminado. Y eso ya lo ¿Tienes que hacemos... hacerte una endoscopía de nuevo? Depende, Ya. depende, porque en definitiva de lo que yo encontré antes, si yo por ejemplo tuve una úlcera que sangró o alguna lesión que me pareció media dudosa, lo que sea, en realidad tú deberías hacer nuevamente una endoscopía de ¿Cuánto tiempo control. después? Un mes después por lo menos. Ah, un mes. ¿Ya? Exacto. Lo que pasa es que para Es rápido. Sí, lo que pasa es que para el diagnóstico, digamos, de tú saber si realmente la bacteria murió o no, para que no haya falsos negativos o positivos en definitiva, el control debieras hacerlo 4 semanas, de ahí por lo menos entre 4 y 6 semanas después de que terminó tu tratamiento de erradicación. Pero Ya sea con también endoscopía o conversábamos con... y decíamos, Claro. es difícil llegar a hacerse una endoscopía, cuesta, la primera, imagínate una control, es cara. ¿No hay alguna otra manera de...? Sí, pero por eso te digo, depende de, digamos, de lo que tú encontraste. Si esa persona tenía, como te decía, esta úlcera, se haya cicatrizado y si no tuviste la oportunidad de tomarle biopsias a esa úlcera antes, ya sea porque haya sangrado o lo que sea, todo eso indica, también es indicación de endoscopía nuevamente. para poder saber. Ahora, si esta persona, independiente de la forma en que lo hayas hecho el diagnóstico, con endoscopía o, digamos, gente joven con el antígeno en deposiciones, tú de 4 a 6 semanas después haces lo mismo, es decir, le puedes pedir también el En antígeno en deposiciones o O el aire test de expirado. aire expirado, que también es como el gold standard, por así Sí, decirlo. este es ¿Ya? de Exactamente. aire expirado, claro. Son muy buenos porque son muy sensibles y, digamos, y específicos en general. Sí. Nosotros, fíjate, en pediatría, bueno, tú sabes que no los tratamos a los Exactamente, niños, está bien. salvo ciertas circunstancias. Pero después hay gastros de adultos que nos dicen, bueno, no los traten, si total cuando lo vea yo a los Lo vamos a 18 tratar lo voy a igual. tratar igual. Exacto. Bueno, y eso es importante, fíjate que hay muchos estudios por ahí que dicen que probablemente, yo no sé si eso es la verdad o no, la verdad que hay cosas y estudios bastante buenos de gente que publica, digamos, en centros de mucha categoría a nivel mundial, que probablemente dice que el Helicobacter en la infancia ejercería probablemente un rol Protector, porque hay diferentes cepas de Helicobacter. Hay Exactamente, ¿ya? cepas Sí. de Helicobacter que son más patógenas, que hacen más daño, y cepas de Helicobacter que son Y protectoras. protector desde el punto de vista inmunológico, de la Inmunológico. parte, digamos, de las alergias. Sí. Entonces, Qué loco. es que es loco, porque en definitiva uno no sabe ¿En qué minuto se produce el cambio? Claro, no sabe cuándo ese Helicobacter que se supone era bueno pasa a ser un patógeno, es decir, una bacteria mala. Claro, ¿ya? que hace daño. Entonces, el tema es que el consenso, digamos, en general ya después de los 18, o del adulto en definitiva,
es que no existe el Helicobacter bueno. Ese es nuestro, y por lo tanto hay que Es como matarlo. los hombres, Eso así, es lo como, no, por favor. No existe hombre totalmente No, bueno, chiquillas. pero bueno. Así que en definitiva es eso, ¿ya? Eso es como lo que uno debería saber, en definitiva, de esta enfermedad, considerando que se considera la infección, digamos, crónica digamos, más frecuente del planeta. Mira, pues, es Claro. tremendo. Es decir, yo ya les dije al principio que digamos, se considera que prácticamente la mitad de la población del mundo, es decir, por lo menos cerca de 4.000 millones de personas en el planeta, tienen, digamos, Oye, esta bacteria. Sabemos que dentro de la familia Ujú. hay una infección que se va Se van contagiando, ¿verdad? Sí. Pero el primero que llega con el Helicobacter pylori, no está tan claro cuál es el ¿Cómo mecanismo llega? de infección. Mira, la verdad que como casi todas las infecciones gastrointestinales, el contagio habitualmente suele ser fecal-oral, es decir, mal higiene, digamos, mal lavado de las manos cuando uno va al baño, y obviamente eso, digamos, va porque uno se lleva la mano a la boca o le da la mano al otro y así. ¿Y cuál es el reservorio? ¿Dónde lo encuentras? Bueno, se ha estudiado mucho, pero en definitiva Los uno teflones, decían. piensa de igual aguas contaminadas, los alimentos. En definitiva, se ha estudiado mucho eso, Pero no se ha podido encontrar claramente. claramente. Claramente Exactamente, no está claro. Pero probablemente sea así, porque en definitiva, si uno piensa que estas tasas digamos, de frecuencia o prevalencia de la enfermedad Son tan altas. sí, pero son más bajas en los países más desarrollados, claro, con más mejores limpio. condiciones, son más limpios, por lo tanto, obviamente, ese debe Claro, ser, digamos, claro. probablemente Quizás tienen la mejores- fuente. y Exacto. mejor Y educación después también. ya una vez que se contagia, que uno está, también se está estudiando y se sabe que, por ejemplo, por la saliva, el beso, por ejemplo, que tanto nos preguntan de repente, Sí. las parejas, si lo tengo yo, mi pareja, mi marido lo tendrá, es probable que Es sí. muy probable, Es muy claro. probable, entonces... No vaya a dejar de darte besos por Helicobacter pylori, po. Por supuesto, ¿no? Obvio que no. Bueno, hay otras Ni de cosas. tocarte, no, pues obvio que no. Oye, y Pero- nos han hecho pero preguntas, beso. Jorge? Hartas preguntas, así que ¿Ya? invita A la ver, gente No, a que ningún haga problema. hagan ahora. preguntas Sí. porque ya hemos como dado Redondeado la un poquito, vuelta. digamos. Háganos sus preguntas, estamos aquí para poder contestar las Exactamente. dudas. No importa el tipo de la pregunta que ustedes quieran hacer con respecto al helicobacter. Sí. La que a ustedes se les ocurra. Cuando se haya tratado y salió negativo el examen de deposiciones, ¿puede volver el Helicobacter? Sí, buena pregunta. La verdad que el helicobacter, por supuesto que puede volver, pero no es tan frecuente. Ya. Es decir, de hecho se ha estimado y se piensa de que si realmente vuelve, no es antes de 3, 4, 5 años incluso. Puede, digamos, estar libre de la bacteria. Ya. Pero como en el ambiente, digamos, igual hay, por supuesto que puede volver. Claro, y si estás dentro de una familia que Hay todos más, tienen, pues, te puede... exacto. Pero no es tan fácil No, reinfectarse. infectarse. ¿Helicobacter tiene influencia en el reflujo? No, eso ya lo dijimos en un momento. La verdad que no es algo categórico, no es algo claro, así que la relación de Helicobacter con reflujo en realidad no está clara. Fíjate Así que hay un no- estudio en niños Sí, ¿ya? con reflujo que se demostró que años atrás se erradicó el Helicobacter pylori cuando lo tenían niños más grandes y el reflujo aumentaba. Pero claro, por eso te decía, pero eso se ha pensado, lo que dijimos en antes, que el reflujo podría, perdón, el Helicobacter podría ser un factor protector del reflujo. Sí. Por eso es que muchos médicos decían, pero ¿por qué le vamos a dar también si va a aumentar el reflujo? Sí, sí, Pero ha sido una gran discusión tratando a todos. Exactamente, ¿ya? Ah, ya, nos están Sí. preguntando sobre los medicamentos. Sí, pero de la uso. verdad que, mira, yo la verdad que, más que hablar de los medicamentos, en realidad... Porque los medicamentos tienen que indicarlo un médico. Eso es lo que quiero decir. En realidad, uno no tiene que... Mencionamos algunos, pero en definitiva, el tipo de terapia, digamos, que se va a usar, la tiene que indicar su médico. No se automediquen. No, exactamente. No se automediquen, porque... Eso no es lo correcto. Claro, además Claro. que si tienes un Helicobacter pylori puedes Sí. tener una úlcera o puedes tener un cáncer gástrico. Exactamente, ¿ya? Preguntan, si tengo la bacteria, No, si tengo gastritis. si tengo gastritis, ¿puedo tener la bacteria? Pero más probable, probable. tiene gastritis. No importa, digamos, en qué magnitud la pueda tener, pero siempre Siempre. el Helicobacter produce inflamación en la mucosa gástrica.
El tegoprazam, sí. ¿es mejor que el esomeprazol? Sí, la verdad que, bueno, aquí están preguntando ya más dirigido a los fármacos. Ahí hay un doctor. Ahí, claro, esto Es es que yo un... creo que hay gente que ha tenido No, no, que está bien, está recetar perfecto. La verdad que sí, la verdad que ese es un cambio. Ahora hay un cambio, está recién llegando a Chile, Sí, digamos, eso te iba a decir. que son los llamados PICAPs, que es otra forma, así como adelante hablábamos y nos preguntaban qué es lo que era la bomba de protones. Esta bomba, digamos, puede ser inhibida por varias formas. Estaban estos inhibidores de la bomba de protones que eran omeprazol, esomeprazol, y ahora están llegando estos llamados PICAPs, que lo que hacen es inhibir esta misma bomba, pero por otra vía. Y ahí están llegando, bueno, en China no había, pero estaba el vonoprazán, ahora llegó el tegoprazán, digamos, y efectivamente la respuesta sí es mejor, aparentemente, y lo que muestran los estudios ¿Tú en los has general, usado con tus pacientes? están recién llegando a Chile, Ah, ok, llegando a ok. Chile. Así que sí son mejores en general. Me preguntan si el kéfir sirve para eliminar la bacteria. No, Ya, no, eso ya la respuesta, digamos, está hecha de inmediato, sí. no. Los síntomas pueden ser a diario o intermitentes. Bueno, eso depende de la magnitud, digamos, del daño que está provocando la mucosa, porque en definitiva la gastritis no necesariamente el paciente tiene que tener síntomas todos los días. Claro. Puede estar relacionada también a veces con lo que come ese día, Por si eso- comió un poquito más pesado. Por eso que es importante Claro. ir a un gastroenterólogo, Ujú. que te hagan una Cierto. buena anamnesis, que te pregunten desde cuándo las molestias, qué Claro. comes, si eres vegetariana o eres vegetariana. Ahora, claro, si esos síntomas pueden también no ser muy recurrentes, digamos, en un mes, en una semana, pero si esos mismos síntomas, así, son un poco alejados en un mes, pero ya los viene trayendo hace 3, 4, 5 años, por supuesto tiene que acudir al médico para que sepa realmente de qué se trata. ¿Te afecta el colon, el intestino? La verdad son cosas distintas, ¿ya? La bacteria lo que produce es daño en el estómago. En el estómago. Y en la primera porción del intestino, que es el duodeno. Ahí es donde se originan, digamos, las úlceras. No hay relación entre el Helicobacter pylori y intestino irritable. Lo que sí puede a veces, posterior a los tratamientos, como también hay cambios, digamos, en la microbiota, puede haber sintomatología que se parece y se Al superpone síndrome intestino al irritable. intestino irritable. Además que hay gente que puede tener un síndrome intestino Bueno, irritable y tener hay una las y tener dos helicobacter. cosas, por supuesto que Claro. sí. ¿Ya? Pero por ejemplo, mi papá que tuvo cáncer cáncer de colon. Por eso te digo, siempre después de los 50, pero ya esa edad se está bajando. De hecho, en Estados Unidos, y estamos, digamos, tratando de adoptar prácticamente lo mismo, estamos, digamos, diciendo de que sobre los 45 años ya debiéramos hacer. estar haciendo, digamos, una colonoscopia. O sea, vamos a tener que hacer una. Ah. Exacto. Esa de esa edad. ¿Por qué se produce el intestino irritable? Dijimos que el intestino irritable era parte de lo que llamábamos los trastornos funcionales digestivos. Esa palabra funcionales significa que todavía no tienen una causa definida, pero no se sabe probablemente la causa Exacta. exacta de esto, ¿ya? Y a eso le llamamos todavía los trastornos funcionales, que hay un montón de trastornos funcionales, tanto como en niños. Ya cuando habíamos hablado del Helicobacter, habíamos visto de que muchos síntomas se superponían y eran parecidos a los de intestino irritable por el uso, digamos, también de los antibióticos y del omeprazol o esomeprazol. Y de ahí también se empezaron a hacer estudios justamente con estas mismas cepas para tratar estos síntomas que eran muy parecidos, como la distensión, la diarrea, Sí. náuseas, ese tipo de Bueno, cosas que nosotros- también estamos, digamos, en eso. Nosotros este año publicamos un artículo Exactamente. donde con la doctora Sandra Hirsch, que es gastroenteróloga de adultos Ujú. igual que tú, Sí. aquí en Santiago hicimos un estudio en pacientes con síndrome intestino irritable adultos, que ella veía, por supuesto, y vimos que con este probiótico, que con este lo Sí. hicimos, disminuía significativamente el dolor y lo que era mejor aún, mejoraba la calidad de vida de las De vida. personas. Cuando tú le haces una encuesta de calidad de vida, al disminuir el dolor, mejora francamente la calidad de vida. Mira, eso que dices tú, digamos, de la calidad de vida es tremendamente importante. Fíjate que hay varios estudios que han demostrado que incluso, porque si bien es cierto, no es una enfermedad, es una enfermedad crónica, por Sí. supuesto, no es una enfermedad grave, pero es tal la alteración de la calidad de vida que incluso hay estudios que han demostrado que se altera más la vida de estos pacientes que, por ejemplo, aquellos que hayan tenido
infartos al corazón, Claro. aquellos que hayan tenido otras patologías que sí son graves. Sin embargo, la calidad de vida de estos pacientes suele ser pésima, con gran ausentismo laboral, escolar. Así que realmente es súper importante mejorar lo que dices tú, Claro. esa calidad de vida. Y por eso, y eso fue una Sí. de las cosas que demostramos con este Ujú, estudio sí. y con este probiótico. Ujú. Por lo tanto, no sufra, porque esto duele. Esto de verdad uno se Exacto. siente muy mal. Y la calidad de vida mejora significativamente Exactamente. usando Sí. este probiótico. Ahora, es importante también, los probióticos son sumamente útiles, tanto como habíamos hablado en el Helicobacter, intestino irritable, pero no pensar de que los probióticos solos No, les va a cambiar, digamos, la vida. Siempre es un tratamiento coadyuvante con su tratamiento probablemente que le dé su médico también agregado. Es decir, antes dijimos que el Biogaia nos mejoraba mucho toda la sintomatología, pero el tratamiento antibiótico había que hacerlo igual, Claro, ¿cierto? claro que sí. En este caso probablemente es lo mismo. Probablemente igual necesitemos algún otro tipo de medicamento que el médico, dependiendo del síntoma que tenga, Exacto. por supuesto, va a decir qué fármaco podrá usar, ¿no? Fíjate Claro. que en mi experiencia en Ujú, niños con sí. síndrome de intestino irritable, que cada día veo más, Exacto. me ha funcionado en la mayoría, Ujú, sí. ¿no En todos, solo el Solo uso de el probióticos. exacto. Porque como son niños, Ujú. lo que predomina es el cambio en la microbiota. Exacto, no tanto el factor Exacto. estresante o otro tipo de cosas que en el adulto sí es tremendamente, digamos, importante. Entonces Por ustedes tienen que supuesto. usar ansiolítico y otras Exacto, cosas, ¿verdad? exactamente. Nosotros, por suerte, el O niño antispasmódico, también. Sí. Por suerte nosotros el Ujú. niño con los probióticos, Perfecto. fíjate, hemos tenido excelentes resultados, sumamente buenos. Sí. Hay mucha gente que pasa toda la vida con dolor de guatita, malestar, y como no es tan intenso, porque hay niños que han llegado a la urgencia porque creen que tienen apendicitis, y después cuando Buen uno va punto, descartando, Buen punto, porque no es solamente en niños. en adultos también. Yo he visto adultos operados pensando, digamos, de que era una apendicitis aguda y fue una cirugía en blanco, es decir... Y los cirujanos lo probablemente- reconocen. Sí, Sí. porque el dolor es muy intenso, Bueno, la ahí primera nos vez. ayuda la eco. Bueno, es que ahora, eco y escáner, Claro. obviamente, ahora ha cambiado un poco las cosas, por supuesto. Ahora el cirujano se equivoca menos. ¿Ya? Sí, pero hay que Antiguamente era- creer en la mano del pero por cirujano. No, pero por ejemplo, cuando Sí, un niño pero- tiene mucho dolor a Sí, un lado, o que uno exacto. piensa esto, tengo que descartar una Sí. apendicitis, por supuesto que las manos del cirujano son Sí, irreemplazables, ¿verdad? exacto. Pero además, una ecografía y parece que probablemente el apéndice no está inflamado, Ujú. es muy probable Exacto. que este niño tenga un dolor abdominal recurrente, funcional o síndrome de intestino irritable, dependiendo de la edad, porque es más o menos lo mismo. ¿Qué probiótico es el que se usa para el síndrome de intestino irritable? Nos preguntan. Bueno. ¿También es cepa específico? También usamos, digamos, como decía la doctora Cruchet, ellos hicieron un trabajo muy bueno con el mismo Biogaia GTI. GTI, Exactamente, que son ambas cepas. Así que, Son las dos cepas de lactobacillus reuteri. reuteri, exactamente. Ya, perfecto. Así que también es un trabajo que fue en conjunto, lo hicieron con México. Con México, la mitad, sí. Exactamente. Unos pacientes de México Y- entró acá, y con la- Pedro Gutiérrez y con la exactamente. Sandra. Y lo importante, Hirsch. es que lo importante es que es un trabajo local. Así que tampoco estamos yéndonos a trabajos americanos No, ni no. europeos. Entonces, por lo tanto, Población está chilena hecho y en mexicana. población chilena. Así que mejor, eso tiene mucha importancia. Oye, tengo dos preguntas. Disculpe, ¿ustedes me podrían decir si es normal que suene mucho el estómago? ¿No tiene nada que ver? Pero por supuesto, esos son parte de la sintomatología. ¿Del síndrome de intestino irritable? Exactamente. El hecho del meteorismo, el hecho de tener mucho ruido, Eso es digamos, aire la con agua. distensión. Aire Exactamente. con agua. Ah. Es el paso del aire a través del agua. Ese es el borgoteo, digamos, Ya, del perfecto. ruido intestinal. Que también que es muy asusta frecuente. mucho con los niños. Exacto. A los niños pequeñitos a veces suena la guata todo el día, pero Sí, es muy porque frecuente. toma leche y tiene gases. Ah. Oye, Ernesto, preguntan, ¿en dónde te pueden ubicar? ¿Estás acá en Chile? Depende para quién. po. ¿Dónde atiende vos? ¿Cómo podemos ubicarte, Tienes tu Ernesto? consulta en Viña, En Viña, yo soy y de trabajas Viña. también en el Yo hospital. trabajo en el Hospital Regional de Viña del Mar, soy gastroenterólogo de ahí y además, digamos, tengo mi consulta obviamente en Viña del Mar, así que... Googleenlo y ahí van a Sí, encontrar direcciones. Exactamente. Van a la segura. Es un centro medio que se Van a llama- la segura. Exacto, que se llama Pro Salud. Ya. Está muy cerquita para la gente que queda del mall o conoce Viña del Mar. El mall
a una cuadra del mall ahí de Viña del Mar. No Así tiene que- redes sociales el Ernesto, así que no lo pueden ubicar por ahí. Por eso No. se nota que es tanto mayor que yo. No querría tantas redes sociales, porque si no sería terrible. Les agradezco que hayan estado conectados toda esta hora. Ha sido un tema súper interesante. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has contado, Ernesto, porque de verdad hay muchas dudas. Y los Exacto. médicos a veces no se dan el tiempo de explicarte qué es lo que tú tienes. Sí, ¿Ya? eso es súper importante. Sí. La Así relación que médico-paciente, en realidad. síganos Sí. en las redes. Mm. Estamos con estos temas y si quieren saber más del doctor Bachelet, me preguntan y yo les cuento. Sí, nos pueden preguntar ahí por interno en el Sí. TikTok y les podemos dar los Yo datos le para pregunto y les voy atenderse. contestando. Exacto. Eso. Vamos a ver si logramos que tenga al menos, no sé, por alguna red. No se preocupen, todo esto queda grabado y va a ser subido, ¿verdad? A Instagram y TikTok. TikTok. Y YouTube y todos lados. YouTube y en todas partes para que no repitan y Pero nos no, pongan yo quiero pónganos agradecer- hartos sí, deditos. Sí, Y bueno. yo quiero agradecerle a ustedes en realidad. Yo nunca he sido muy amigo de las redes sociales. La verdad que igual es entretenido. Bueno, con Silvia nos conocemos muchos años, muy entretenido, pero me engañaron porque esto me dijeron que era la suerte de la olla y yo pensé que aquí venía en realidad. Me No, tenían ahora una tú- olla con algo rico, No, alguna ahora cosa. tú nos invitas a comer aquí en tu casa. Oye, la gente está agradeciendo, dicen muchas gracias, tuvimos 7.500 likes, tuvimos 7.500 likes. Tuvimos ¿te varios parece? miles de espectadores a lo largo del live, así que estamos muy contentos. Qué bueno. Así que- Síganos, ya tendremos otro Bueno. entrevistado. Y gracias a Biogaya por hacer Sí, posible. pues gracias a Biogaya. Ese espacio. Eso. Eso. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Chao. Patrocina Inta.